par de el allopurinol que se da para disminuir el ácido úrico, la Sí, colchicina, digamos, ¿se da siempre? ¿Cuánto tiempo? mira, espera, ahí está. La colchicina, espera que admito, ahí está. La colchicina es un antiinflamatorio para el episodio agudo. Vos después de que pasó el episodio agudo tenés que empezar a tratar la hiperuricemia con el allopurinol. ¿Sí? Esperar 15 a 20 días que se resuelva bien el episodio agudo. Pero la colchicina, lo ideal es mantenerla durante 6 meses, es decir, que durante 6 meses se va a superponer la colchicina, que empezó en el episodio agudo, con el allopurinol, que se lo pusiste 15 a 20 días después cuando resolvió todo el periodo inflamatorio. Eso es para evitar que mientras descendemos el ácido úrico en sangre, evitar esos depósitos de ácido úrico en las articulaciones y episodios de gota mientras estamos haciendo el tratamiento hipouricemiante. No sé si se entiende. Yo también tenía una duda en cuanto al tratamiento. Sí. Y en el video, el profesor menciona el fenofibrato como profilaxis del ataque agudo. ¿En qué momento o sea, obviamente en el ataque agudo, pero cuál sería su acción y cuándo se prefiere antes que la colchicina, por ejemplo, o algún otro? No, pero el fenofibrato no es para tratar episodios agudos. Lo que pasa es que hay Profilaxis. drogas, claro, hay drogas que tienen propiedades hipouricemiantes. Entonces, quizás no es que vos le vas a poner fenofibrato a un paciente solamente por el ácido úrico alto, pero si vos tenés una dislipemia mixta y tenés que elegir, probablemente, y tenés un ácido úrico alto, elijas el fenofibrato porque tiene una doble acción en ese tipo de paciente. Pero no va como antiinflamatorio ni a modo de reemplazo de la colchicina, eso no. Para el episodio agudo es colchicina, AINES, corticoides, ¿sí? Infiltración, pero es medio difícil con el paciente tan dolorido para parar el episodio agudo. Y después está el tratamiento hipouricemiante, que por, digamos, definición es o allopurinol, que es lo que usamos la mayoría, o en el caso de que no haya respuesta con allopurinol o insuficiencia renal donde está contraindicado, el febuxostat, que son las drogas que tenemos más disponibles. Después, todo lo que vos puedas mejorar en el resto del tratamiento del paciente, por ejemplo, vieron que en la clase de gota hay unos casos clínicos donde un paciente estaba tomando tiazidas, por ejemplo, para la hipertensión. Entonces se le cambió la tiazida, creo que dice que por losartán, una cosa así, porque la tiazida, digamos, pudo haber ayudado a la crisis de gota y en ese caso quizás preferimos otro antihipertensivo, como el losartán, que ayuda también al tratamiento hipouricemiante. ¿Se entiende? Profe, esos dos no se dan en conjunto, o sí, o sea, son como opciones que uno tiene, que es lo que estaba diciendo Al, recién. Alopurinol y febuxostat, decís vos. No, 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 los sartán y el fenofibrato. Ah, no, no, eso en realidad, por eso les digo, eso es medicación que probablemente el paciente necesite por otro motivo. Entonces aprovechamos las propiedades hipouricemiantes para tratar dos comorbilidades del paciente. Perfecto. Profe, ¿y el allopurinol se lo da hasta que se ve que se disminuye la uricemia, sería? ¿O hasta qué Sí, momento? lo ideal es mantener un ácido úrico por debajo del nivel donde se empieza a saturar, que es 7 más o menos. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, si hay tofos, lo ideal es mantenerlo por debajo de 5 para ver si podemos disolver esos tofos, o sea que el tratamiento tiene que ser intensivo. El allopurinol lo ideal es ponerlo de forma escalonada, digamos, 100 miligramos por día. Se habla de que a los 15 días le podrías hacer un laboratorio, por ahí no llegamos a los 15 días, un mes un laboratorio. Si no llegás al objetivo de ácido úrico, se lo subís a 200 por día, al mes a otro laboratorio, a 300 y así. ¿Cuánto se lo dejás? En realidad depende mucho del paciente. Si el paciente vos ves que tiene mucho componente en la dieta,
y que la cumple medio, quizás sea dependiente de un allopurinol por un montón de años o por el resto de su vida. Si es un paciente que se puso las pilas, bajó de peso, le corregiste otra medicación que quizás lo ponía en riesgo y hace la dieta espectacularmente bien, quizás así como llegaste a la dosis ideal de allopurinol, si vos ves que mantiene niveles adecuados de ácido úrico en sangre, en ese paciente podés ir intentar haciendo, digamos, la escalera para abajo, ir descendiéndolo de manera paulatina también y ver si se mantienen los valores. No hay un tiempo establecido en todos los pacientes. Gracias. Tenía otra duda, y era que, ¿por qué Sí, las bajadas agudas de uricemia precipitaban los ataques de gota? porque se redistribuye en realidad. Se redistribuyen los tejidos y pueden aparecer, se depositan pequeñas cantidades de ácido úrico en articulaciones y desarrollan o desencadenan un proceso inflamatorio. Por eso se mantiene la colchicina en los primeros 6 meses, donde tenemos el mayor descenso de ácido úrico. Gracias. Profe, yo tengo una duda con respecto al lupus y su relación con el síndrome antifosfolipídico, digamos. Sí. Estuve leyendo lupus y el síndrome antifosfolipídico y bueno, como que cuando explica antifosfolipídico dice que hasta un 30% de las pacientes que tengan el síndrome son pacientes que puedan llegar a tener lupus y hay como Uh-huh. bastante relación y de hecho uno de los laboratorios que se pide cuando el paciente presenta lupus también son los anticuerpos del síndrome antifosfolipídico. Y la duda que Sí. a mí me quedaba, digamos, es por qué es la relación. En realidad no hay una relación causal, si se quiere, o por ahí comparten ciertas características genéticas los pacientes que tienen lupus y síndrome antifosfolípido. Pero no son idénticos porque pueden existir las dos patologías por separado, tanto el síndrome antifosfolípido primario, que se llama, es decir, no asociado a ninguna enfermedad reumática o del tejido conectivo, y está el SAF, síndrome antifosfolípido secundario, donde la enfermedad que más frecuentemente se ve relacionada es el lupus. Pero cuando se superponen las enfermedades, por ejemplo, AR y Sjögren, parte todo de a ver, ustedes dicen, ¿por qué se superponen más esas dos enfermedades que otras dos? Porque comparten características genéticas, los HLA, los alelos en los genes, ¿tá? Pero eso es hilar muy fino, digamos. Pero en eso se va que generalmente se ven asociaciones que ya como uno que los tiene emparentados, AR con Sjögren, el SAF con el LES, ¿está? Pero parte de un parecido genético, digamos, de esos pacientes. Pero no se cumplen el 100%, por eso es ese porcentaje que vos estás leyendo ahí. Genial. Y después que también el lupus decía de que otra cosa que se le pide a los pacientes son inmunocomplejos circulantes. En realidad no hay forma de dosar inmunocomplejos. Lo que se le pide al paciente con lupus, decís vos, me estás hablando de lupus, ¿no es cierto? Claro, sí, decía Sí. algo de C1Q. Sí, en realidad, digamos, la fisiopatología del lupus es el depósito de complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí? En diferentes órganos o sistemas. Por eso son la cantidad de síntomas o signos que puede dar la enfermedad, algunos más frecuentes que otros. Esos complejos antígeno-anticuerpos generalmente están formados por una fracción del complemento y un antígeno celular. Hay fracciones del complemento que hoy en día sí podemos medir, que son el C3, el C4, que es lo que más medimos para monitorizar la actividad de la enfermedad. Y después está el C1Q, que también es una fracción de la cascada del complemento, que se relaciona más que nada con el depósito a nivel renal y el compromiso renal. Los pacientes que tienen anticuerpos anti-C1Q generalmente se ve que tienen más compromiso renal. Incluso si ustedes leen una biopsia de un paciente con nefritis lúpica, tienen un patrón que se llama full house, es decir, están llenos de depósitos de inmunocomplejos, IgA, IgM, IgG, y también tienen C1Q. Genial, gracias. De nada. Profe, yo tenía una duda de Sjögren.
Sí, Todas las pruebas de que miden la humidificación lagrimal, salival y esas cosas se hacen o no. sí, se hacen. Y eso junto Sí, con los sí. anticuerpos ya es como el diagnóstico, sería. Sí, hay muy pocos pacientes que pueden ser cero negativos, es decir, que tengas una alta sospecha porque da toda la clínica y que tengas anti-RO, anti-LA negativo, y por ahí lo que es más fidedigno es hacer una pequeña biopsia de glándula salival, donde ahí te sirve para Claro, diagnosticar el pequeño porcentaje de Sjögren cero negativos. claro, pero si no, habitualmente no haces la biopsia de glándulas, ¿o sí? No, mira, no, a ver, si vos tenés anticuerpos positivos, las pruebas de sequedad ocular o de sequedad bucal también positivas y no tenés otra causa que te lo justifique, ya está, el diagnóstico está hecho. Si por ahí lo querés tener bien cerradito al paciente y le querés hacer una biopsia de glándula salival que es mínimamente invasivo y ya te queda un diagnóstico de libro, lo podés hacer, pero en ese caso no es necesario. Claro. Y después otra duda que tenía de otro tema es la Ujú. polimialgia reumática. Sí. Yo la estaba buscando en el Farreras, por ejemplo, y solo la explica como asociada a la arteritis de células gigantes. Ujú. ¿Se puede dar sola o no? Sí, es que lo más frecuente, gracias a Dios y a todos los evangelios, es que la PMR, que es la polimialgia reumática, aparezca sola sin asociarse a la vasculitis de grandes vasos, que es la arteritis de células gigantes. ¿Está? Pero bueno, el peligro es ese, que se pueda asociar una enfermedad grave como es una vasculitis. Por eso, en los pacientes con polimialgia, siempre se tiene que indagar acerca de si hay síntomas que nos puedan estar hablando de una vasculitis que está por detrás. Si tuvo una maurosis fugaz, claudicación mandibular, cefalea que nunca antes haya tenido, alguna lesión en cuero cabelludo, alguna lesión isquémica que hable de compromiso de vasos, está una eritro alta que no baje con el corticoide, con la dosis de corticoide típica, mal estado general del paciente, fiebre que tampoco resuelva. O sea, hay un montón de cosas que nos pueden dar la sospecha de que posiblemente, además de la polimialgia, ese paciente tenga una vasculitis, una arteritis de células gigantes asociada a esa polimialgia. Gracias, profe. De nada. No se confundan polimialgia con fibromialgia, son dos cosas completamente distintas por más que el nombre suene parecido. ¿Sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Les digo porque por ahí en los nervios de un examen por ahí intercambian esos términos y no son nada que ver esas dos patologías. Profe, yo tengo una duda. En el, me quedé en el tratamiento de la gota. Sí, decime. El tema de los tofos, antes del Sí. tratamiento, el tema de los tofos, uno los busca digamos, llamémosle los externos en una inspección que estaban en pabellón auricular. ¿Se hace alguna rutina para buscar en otro lado? Porque decía que podía haber compromiso medular o en los nervios, puede ser. Entonces, no Sí, sé si puede hay, haber hay un tofos a nivel protocolo. profundo, no es lo más frecuente, yo nunca vi ninguno, la verdad. Pero a ver, así generalmente el paciente que tiene tofos, el mismo paciente ya sabe dónde los tiene. Generalmente es en los codos, en las manos, son pacientes que tienen manifestaciones floridas. Por ahí lo que te muestra en esas fotos de la clase es que puede haber tofos de menor tamaño que quizás no son tan fácilmente visibles, como por ejemplo en el pabellón auricular. Pero Claro. lo más frecuente es esto. Todos los pacientes que he tenido con tofos vienen con tofos por todos lados, están llenos de nódulos, algunos más grandes, otros más chicos, pero son fácilmente identificables al examen físico, digamos, y el mismo paciente también te lo refiere. Y no hay tal protocolo como para decir, bueno, ya que tenés en, no sé, pabellón auricular, busco en otro lado a través de, no sé, una resonancia, algo, la verdad que No, desconozco. ¿No? no. Si no hay clínica, por ejemplo, que vos vengas un paciente que le ves tofos periféricos, digamos, por llamarlo de alguna manera, y hace un síndrome medular, bueno, le pedirás una resonancia buscando no solamente tofo, sino a ver por qué está haciendo una compresión medular, puede tener otra cosa, y bueno, quizás te encuentres con un tofo, pero no es lo más frecuente el tofo a nivel profundo, así tan destructivo y tan grave en la parte profunda, digamos, en vísceras profundas. Y no los trato a los Sí, tofos. O sea, sí, a ver, salvo que me hagan síntomas, me refiero. Por ejemplo, el paciente que te dice que ya tiene los tofos, eso que los hago.
Mira, lo ideal sí es tratarlo, que en realidad el tratamiento del TOFO es el tratamiento de la hiperuricemia y tenés que ser un poco más pretenciosa en el nivel a alcanzar. Por eso lo ideal es intentar que tengan un ácido úrico menor a 5 para ver si esos tofos por lo menos disminuyen de tamaño. Porque los tofos, más allá de algo estético, destruyen la articulación cercana en la que están. Entonces, los tofos muy voluminosos a veces comprometen la movilidad articular, son dolorosos, a veces se ulceran y drenan el material tofáceo. Entonces, lo ideal es tratar de ajustar el tratamiento para que esos tofos al menos disminuyan de tamaño. Perfecto. Y después tengo un millón de dudas en realidad por acá anotadas. La relación, el de la aspirina se usa tal como tal, la relación esa que decía que en dosis bajas me podía disminuir la excreción, pero en dosis altas sí, o es solo para el episodio agudo, o la persona que ya lo viene tomando por otra cosa se lo da, por ejemplo, en, no sé, contexto cardiovascular. Claro, exactamente. Es lo último que dijiste. En realidad no es la droga de primera elección que nosotros utilizamos para tratar la gota sin otra cosa. Perfecto. Bien, creo que es eso. Pues no encuentro las otras. Le pregunto otra cosa. El Feuxostat, Sí. que lo puedo dar en pacientes que tengan falla renal. Ujú. ¿Eso es una diferencia? ¿Es un criterio de elección con el halopurinol? ¿El halopurinol no lo puedo dar si tiene falla renal? ¿O por qué se hace esa salvedad? No, el alopurinol en falla renal no se puede dar. Entonces ahí elegís el febuxostat. O a veces también elegimos el febuxostat cuando llegamos a dosis altas de alopurinol y no tenemos resultados a nivel de la uricemia. Y bueno, cambiamos a febuxostat. ¿Toma como dosis máxima o esa dosis de punto de quiebre que 900? Mira, nunca llegamos a 900 de alopurinol. La verdad que no. Por ahí ¿Cuándo puede llegar empezás a un 600, así con mucha furia, pero no más que eso. Igualmente, antes de cambiar a febuxostat, o sea, controlemos todo lo otro. Es como en todo lo, a ver, un paciente diabético que no anda, primero fíjate si está cumpliendo la dieta, ¿me entendés? Antes de llenarlo de pastillas, insulina y demás. Entonces hay que ver si hay otro factor de riesgo farmacológico, dietético o de su hábito que esté impidiendo que baje como corresponde el ácido úrico. Perfecto. Y lo que decía el profe en la clase, no terminé de entender bien al principio todo el tema de la uricemia con respecto a valores, llamémosle fisiológicos, depende de la edad de la paciente, puede ser, que decía, dice en un momento, yo no entiendo muy bien esto, no sé si es que el hombre tiene más y la mujer hace un primer pico o hace una primer subida en edad fértil y después otra en menopausia, o quiso decir como que sube cuando arranca la edad fértil y después desciende y vuelve a subir. No, no entendí bien Claro, esa, esa el hombre curva. alcanza antes el valor de ácido úrico máximo. Por eso también tenemos más hombres jóvenes, si se quiere, con gota que mujeres. Después, cuanto más grandes son, se equiparan un poco más. Porque ahí como que arranca la mujer más tarde y lo equipara el hombre en los años posteriores. ¿Está? Y siempre acuérdense en relación a la presentación clínica que las mujeres posmenopáusicas, si bien la presentación clínica más habitual es miembros inferiores, dedo gordo, podagra, tobillo y demás, acuérdense que las mujeres posmenopáusicas puede afectar los miembros superiores y puede desconcertar el diagnóstico. Perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una duda de esclerodermia que estuve viendo y quería saber en realidad respecto al tratamiento, porque vi que, por ejemplo, en la afectación gastrointestinal, si causaba constipación, usabas laxantes, como que iba muy tratamiento sintomático. Y quería saber si había algún tratamiento general. Vi que en articulaciones podíamos dar corticoides, hidroxicloroquina y si no, fármacos biológicos, pero no sabía si había otro tratamiento así sistémico para todo. En realidad, el tratamiento sistémico para todo en esclerodermia no existe como tal. O sea, hay medicamentos que te pueden abarcar más de una manifestación.
Pero, por ejemplo, como vos dijiste, los pacientes que tienen compromiso esofágico, que tienen reflujo, esofagitis por reflujo, úlceras esofágicas por una incompetencia del esfínter esofágico inferior, en esos pacientes, si vos le das micofenolato, no le va a hacer absolutamente nada. Ese paciente es protectores gástricos, inhibidores de la bomba de protones, qué sé yo, sucralfato, y en los casos más extremos, cirugía. ¿Sí? Porque son manifestaciones graves, pero que no hay tratamiento sistémico que pueda solucionarlas, digamos. En el caso, por ejemplo, de la piel, se dice que el metotrexato puede tener un efecto a nivel de la piel, y si con metotrexato no anda, micofenolato, y micofenolato si no anda, puedes hacerle ciclofosfamida, y a su vez la ciclofosfamida le viene bien si tiene compromiso pulmonar también, ¿tá? Pero no es como en la artritis, que toda artritis tiene que tener artritis reumatoidea, hablo que toda artritis reumatoidea tiene que tener metotrexato. En la esclerodermia es más según lo que vaya teniendo, digamos. Claro, bueno, Generalmente los gracias. pacientes con esclerodermia debutan con Raynaud, con fenómeno de Raynaud, y en este caso quizás le tengas que poner solamente en un principio vasodilatadores, una nifedipina, una amlodipina, ¿tá? Genial, gracias. De nada. Profe, la Sí, artrocentesis, en el caso de sospecha de gota, sí. ¿cuándo la hago? ¿En el episodio agudo para hacer el diagnóstico diferencial o posible combinación con artritis séptica? ¿A ustedes también se le tildó? Ahí está. Se le tildó. Ah, bien, ya me estaba preocupando. Ahí está. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Hola. Ahora sí. Ah, sí, no sé, se me colgó internet. Espérate, les decía, que si la presentación, por ejemplo, es una podagra, difícilmente vayas a poder sacar líquido de un dedo gordo, primero por la localización, por la articulación, que es muy chiquita como para juntar líquido para hacer una artrocentesis diagnóstica. Segundo, que el paciente viene recontra dolorido, para meterle una aguja en el dedo gordo, lo va a tener que, no sé, sedar y meter a quirófano. Diferente, ponele una artritis de rodilla, que vos puedas pensar que es por gota, y quizás eso es una articulación mucho más accesible, de donde podés sacar líquido, porque aparte clínicamente vas a ver aumento del líquido sinovial, y ahí sí podés hacer una artrocentesis diagnóstica y quizás terapéutica también, descomprimiendo la articulación. Si no, ante la duda, si para vos una artritis séptica del dedo gordo, por ejemplo, y probablemente lo tengas que cubrir con antibióticos, y después verás con imágenes si es compatible con gota o si es el primer episodio, si ya tuvo episodios previos, si venía con una historia de hiperuricemia sin tratamiento, o sea, tendrás que valer de otras herramientas para hacer el diagnóstico de gota cuando la artrocentesis no se puede hacer. ¿Y me sirven los tofos? Porque decía que en la clase como que había algunos que se podían punzar. Sí, Ahora lo que no se sé es puede si, por aspirar en ejemplo, seco. de 10, o sea, el paciente ya los tiene, te está haciendo el episodio agudo, lo vuelvo a... Igual supongo que ahí ya conoce el diagnóstico, ¿no? Exactamente, si son tofos clínicamente evidentes, la verdad es que no va a ser necesario que le pinches un Claro, tofo, ¿está? Si por ahí es claro. una tumoración, ponele única, que tiene en el codo, que vos no sabés qué es eso, le podés hacer, incluso en pacientes que no están en el episodio agudo, pero que tienen el tofo, le podés poner una aguja en seco, que por ejemplo en el codo, si ustedes se tocan el codo y se pellizcan, van a ver que no tiene mucha sensibilidad el codo, ¿está? Y el tofo superficial, tampoco tenés que entrar a la cavidad articular. Entonces, en ese caso, puedes poner una aguja en seco, aspirar, vas a ver que no aspiras nada, porque obviamente eso es sólido, pero después esas pequeñas partículas uno las pone en un vidriecito para el microscopio y ahí se ven los cristales de ácido úrico. Genial. Y me quedé pensando hubo una clase que nos dio usted que decía que yo podía tener hiperuricemia sin gota, pero no podía tener gota sin hiperuricemia. Ujú. ¿Y eso es fluctuante o es siempre? Porque en la clase dice, el profe dice
que por ahí el laboratorio como tal podía no servirnos porque podía haber ataques de gota en agudo con una uricemia normal. Entonces, Claro, no era ni diagnóstico ni descarte. exactamente. En el episodio agudo no te la uricemia, el ácido úrico en sangre, no te sirve para hacer diagnóstico. Pero ¿Tá? hay Lo que te sirve alguna, es la clínica, si podés aspirar el líquido, ver los cristales así en vivo y en directo, pero el paciente puede tener una uricemia normal o casi normal por esta redistribución que hubo en el episodio agudo que se desencadenó, entonces en sangre no vas a tener los valores altísimos. clarísimo, gracias. Pero sí una condición para que haya gota es que haya hiperuricemia. Por esto de que se deposita a nivel articular cuando supera un cierto límite de saturación, que es lo que les explica en la clase también, creo que ponen 6,8, 7, una cosa así. ¿Qué más? Acuérdense que bueno, vieron que después de la clase es más que nada de gota, que es la cristálica más frecuente, y después hay 4 o 5 diapos de pirofosfato de calcio. ¿Sí? Fíjense que el manejo es muy parecido, sobre todo en el episodio agudo, ¿sí? Y sepan también dónde buscar condrocalcinosis, es decir, calcificación del cartílago, que lo vamos a buscar en el ligamento triangular del carpo, sínfisis del pubis y rodillas. Profe, tengo una duda de lupus. Sí. Cuando pedimos el FAN, que hay que pedir el título y el patrón, yo he visto que había algunos patrones que estaban más relacionados con anticuerpos específicos. ¿Eso hay que saberlo? No, no, ¿O es sabete muy en realidad los profundo? anticuerpos más típicos del lupus. El SM es el más específico, el anti-DNA es el más típico, o el más frecuente, Claro, pero ¿sí? saber el patrón con el cual se asocian. No, con que te sepas a ver, nadie, no vas a desaprobar si no te acordás el patrón más frecuente de FAN en el lupus, ¿está? Pero qué sé yo, por decirte, el FAN homogéneo se ve más frecuentemente en lupus, algo así muy general. Igual, a ver, como te digo, esos detalles así, la verdad que son más para lucirse en un examen que para aprobar, digamos, ¿está? Así que no hay necesidad de que te sepas todos los patrones y qué anticuerpo buscarías según el patrón que te dio el FAM. Porque en realidad, como decimos siempre, ponele que el FAM te da un patrón para un anticuerpo que en realidad la clínica te está diciendo que quizás tenga otro anticuerpo. Qué sé yo, a ver, por decirte, un FAN homogéneo da más para un anti-DNA, un SM, pero para vos el paciente tiene síntomas más de Sjögren, como que tenga anti-RO y anti-LA, que te tienen que dar un patrón moteado. No por eso vas a dejar de sospechar lo que clínicamente el paciente muestra, ¿está? Por el hecho de que te haya venido otra tinción, otro patrón de FAN, ¿se entiende? Porque aparte, como les digo, el FAN es una imagen que ve una persona y según lo que le parece es lo que informa en el laboratorio. Pero es una imagen. Y hay patrones que sí se diferencian mucho uno de otro, como las imágenes que tienen ahí en la parte de laboratorio, pero hay patrones que no son tan claros así, o que pueden tener un poco homogéneo y un poco moteado, entonces te informan el que predomina, pero no es el único quizás. Entonces son cosas muy que pueden variar, digamos. Bien, gracias.
Profe, ¿qué tan frecuente es la hipersensibilidad por el halopurinol? Nunca vi ninguno. Jamás vi ninguno, ni paciente que le he puesto yo el halopurinol, ni los que venían tomando, ni los que alguna vez tomaron. La verdad que no. Nunca vi un efecto adverso importante por halopurinol. ¿Qué más? ¿Algo más que hayan leído? No, profe, ¿qué veríamos para el lunes? El lunes tocaría, a ver, que no sé si espondiloartropatías o lupus. Creería que espondiloartropatías, Bien, gracias. que es bastante tediosa la clase, pero bueno. Igual es muy repetitiva, así que hay muchas características que comparten todas esas entidades que están metidas ahí en ese grupo, así que es cuestión de estudiarlas así, de forma más agrupada, y les va a ser un poco más fácil. Dale, gracias. Bueno, chicos y chicas, si no hay más consultas, ni comentarios, ni nada, se No, nota que han profe, leído algunos, así que está bueno. gracias. Muy buena, Bueno, profe, cualquier cosita, gracias.